Hermanos, disculpen. Está llegando el momento de... Ustedes saben qué es lo que ocurre con Facebook. No sé qué está ocurriendo, pero estoy teniendo problemas con la señal. No me había pasado anteriormente, pero eso nos ocurre cuando Satanás quiere distraer el mensaje. Vamos a ver si podemos. Estábamos diciendo que según el matinal que leímos, tenemos que cuidar de nuestras palabras. Tenemos que cuidar de nuestra actitud. Y tenemos que velar que nuestro corazón esté de acuerdo con el corazón de Dios. No sé si fue que le puse el título al mensaje y por eso me bloqueó Facebook. No sé qué está pasando. Yo sé que regresó la hermana Lilia, la veo ahí. La hermana Lucy estaba, pero no sé si entrará nuevamente. Yo espero que le avisen que estamos aquí nuevamente para que pueda entrar. Y queremos entender, leímos nuestra elevada vocación para el día 14 de abril, donde encontramos que Cristo es nuestro ayudador en todas las cosas. Y Dios nos cuida, 14 de abril también, donde dice que tenemos que velar el corazón de las cosas de este mundo y tenemos que tener cuidado en nuestra vida cristiana, cómo nos expresamos, cómo vivimos, cómo actuamos, si queremos pertenecer al pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos entender y podamos aceptar lo que Dios quiere de nosotros como su pueblo. Voy a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente en este sábado de tarde tú nos das la oportunidad y el privilegio de estar aquí para estudiar tu palabra. El enemigo no quiere que tu palabra sea dicha. Pone las trabas y trata de dañar la comunicación para que tu verdad no sea presentada. Ayúdanos a que podamos presentar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y que tu nombre siempre sea glorificado. Que no se levante el hombre, sino que tu nombre sea el que sea alzado siempre en nuestras vidas y en todo lo que hagamos. Que tu Santo Espíritu nos limpie y que al abrir tu palabra sea Él que lo inspire para que entre a nuestra mente y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me da pena porque no veo a la hermana Lucy. Si había alguien que le pueda avisar que estamos nuevamente, quizás ella pueda entrar. Déjenme ver si puedo
enviarle un mensaje. Ahí le envío un mensaje. Vamos a ver, Dios dirá. Bueno, estamos nuevamente en esta tarde de sábado para continuar, bienvenida hermana Lilian, para continuar con el estudio del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Estamos en el capítulo, espérense un momento que yo creo que... Lucy, bienvenida Lucy, llegó. Ustedes saben que yo pues le pongo el título del tema antes de comenzar, pero parece que a Facebook no le gusta eso y pues no me está dejando transmitir poniendo el título del tema antes de comenzar. Pues tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a ponerlo y voy a tener que hacerlo así después cuando edite el tema para pasarlo a YouTube, pues entonces pongo el título. Porque trato de hacerlo para que la gente vea de lo que se está hablando. Pero tenemos que hacerlo así. En esta tarde vamos a tener un estudio del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y estamos en el capítulo titulado Un mensaje para la iglesia moderna o a la iglesia moderna. Estamos en el capítulo número 23. Un mensaje a la iglesia moderna. Y esta es la tercera parte de este estudio. Y vamos a comenzar en la página 236. Página 236. Vamos al libro de Juan. Capítulo 8, versículos 39 al 41. Juan, capítulo 8, versículos 39 al 41. Si ustedes oyen algunos gatos maullando, es que estoy aquí unos gatos y le están poniendo comida ahora. Le acaban de poner comida. Pero ahora ellos comerán y se quedarán calladitos y no nos molestarán. Juan 8, 39 al 41. Dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Mas ahora procuráis matarme. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Les dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Los fariseos, los saduceos, los líderes del pueblo de Israel trataban de matar a Cristo y aún se decían ser hijos de Abraham. Cuando Cristo los enfrenta, cuando Cristo revela las intenciones que ellos tienen en el corazón, ellos ahora utilizan el método de ofender, el método de levantar falsedades, el método de calumniar, de poner la reputación de Cristo por el piso, porque llaman a Cristo hijo de fornicación. Porque ellos nunca aceptaron que Cristo fuera engendrado por el Espíritu Santo, que María engendrara a Cristo a través del Espíritu Santo. Ellos decían que Cristo
que María y José tuvieron relación antes del matrimonio y Cristo fue el resultado de esa fornicación. Por eso cuando usted encuentra una persona, yo acabo de ser testigo de eso, de un debate que hicieron unos personajes, y me dio pena con la persona que se puso a debatir con este hombre que lo que único que hace es ofender. Cuando esta persona desenmascaró públicamente a este personaje que se hace llamar el cuarto ángel, lo desenmascaró. ¿Cuál fue el método que utilizó el cuarto ángel, así llamado cuarto ángel? Empezó a ofender, empezó a calumniar, empezó a denigrar a esta otra persona. Entonces, ese es el problema de que cuando usted predica la palabra de Dios verdadera y usted desenmascara a esas personas que son mentirosos, el único método que esas personas que están hablando falsedad y que están queriendo engañar al pueblo es levantar su voz a calumniar. Porque como no pueden contra el mensaje, entonces se van contra el mensajero. Y Cristo lo está diciendo aquí. Yo le estoy hablando lo que Dios quiere que yo les diga y ustedes no lo aceptan, ustedes me quieren matar. Ustedes se dicen ser hijos de Abraham. Pero Abraham no hacía lo que ustedes quieren hacer, que es matarme porque yo le predico la palabra de Dios. Y ustedes no pueden ser hijos de Abraham haciendo esas obras. Entonces ellos contestan: nosotros no nacimos de fornicación como tú naciste de fornicación. Nosotros solamente tenemos un Padre, el cual es Dios. Dice la página 236 de Palabras de Vida del Gran Maestro: los judíos abrigaban la idea de que eran los favoritos del cielo y que siempre habían de ser exaltados como iglesia de Dios. Eran los hijos de Abraham, declaraban, y tan firme les parecía el fundamento de su prosperidad que desafiaban al cielo y a la tierra a que los desposeyeran de sus derechos. Sin embargo, mediante sus vidas de infidelidad, se estaban preparando para la condenación del cielo y su separación de Dios. Acuérdense que esto es un mensaje para la iglesia moderna que somos nosotros. Esta mañana tuvimos en la iglesia el estudio número 5 de los 7 pasos de Cristo por el santuario. Y hasta este momento, este ha sido uno de los estudios en los cuales me he puesto nervioso para presentarlo. Porque el motivo que nosotros estamos presentando estos estudios del santuario es para que nosotros caigamos en conciencia del tiempo en que estamos viviendo y en la necesidad que nosotros tenemos de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra tibieza cristiana, de cambiar nuestra cristiandad mediocre y que nos volvamos a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Ese ha sido el propósito de presentar esos estudios del santuario. Porque el santuario es el plan de salvación. El santuario es el amor de Dios hecho figuras para que nosotros podamos entender ese amor a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo, lo que era figura, se hizo realidad con Cristo. Y los pasos de Cristo por el santuario es el plan de salvación. Hemos tenido que predicar en español, otros temas están en inglés. De hecho, el tema de hoy se tuvo que predicar en inglés. Y usted va a notar que algunos temas están en inglés, otros están en español. Pero el tema de esta mañana, del tema del santuario, era un tema tan importante que ayer tuve una experiencia
donde me di cuenta que el enemigo quería distorsionar mi mente, quería sacarme de esa paz en Cristo para que cuando yo fuera a presentar el tema me sintiera que no estaba preparado para presentar ese tema. Y me di cuenta, cuando llegué ayer en la tarde a mi casa, me senté y estuve meditando, me di cuenta que ese era el propósito de Satanás en cuanto a lo que nos sucedió a mi esposa y a mí ayer, en algo que teníamos que hacer ayer y no pudimos hacerlo. Y el enemigo trató de que nuestra mente, de que nuestra concentración con Dios se deshiciera, para que cuando uno se levantara a presentar el tema hoy, él les recordara a uno: oye, tú estás predicando este tema hoy, ¿y qué fue lo que hiciste ayer? Así de importante es que nosotros mantengamos nuestra vida, nuestra esperanza, que todo nuestro ser esté siempre tomado de la mano de Cristo Jesús. Mateo capítulo 21, versículos 45 y 46. Fíjense hasta dónde llega la maldad, hasta dónde llega la envidia, hasta dónde llega el egoísmo, hasta dónde llega la vanidad, hasta dónde llega todo lo malo que el hombre puede hacer cuando está completamente desligado de Dios. Mateo 21, 45 y 46. Y oyendo sus palabras, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero cuando buscaron cómo echarle mano, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos le tenían por profeta. ¿Qué querían hacer los fariseos y los saduceos, los líderes? Tomarle Jesús, hacerle daño. Pero tuvieron miedo, ¿por qué? Porque lo tenían como profeta. Acuérdense que los judíos no aceptan a Cristo como Mesías. Para ellos él era un profeta. Hoy en día hay gente que está en la iglesia adventista que están presentando a Cristo como profeta y en ningún momento mencionan que él fuera el Mesías. Lo ponen como profeta. De hecho, están diciendo que Cristo es el tercer Elías. Que Cristo es tercer Elías. Lo están bajando de Mesías a profeta. Y la gente no se da cuenta, porque no estudiamos la palabra de Dios. Y llega cualquier persona y nos dice cualquier palabra bonita y decimos amén y aceptamos, sin nosotros ir a la Biblia a buscar lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que nosotros estamos estudiando la parábola de la viña, que se encuentra en Mateo 21, 33 al 44. Acuérdense que es una viña donde Dios preparó la viña, el pueblo de Israel, lo cercó con un vallado, la ley de Dios, le puso una torre, el templo. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo con esa viña? ¿Qué hizo el pueblo con los mensajeros que Dios le mandó? ¿Qué hizo el pueblo con su hijo? ¿Y qué dijo Dios que iba a hacer con ese pueblo, con esa viña que en vez de dar uvas buenas, dio uvas silvestres? Dijo que le iba a quitar todo y lo iba a desolar, lo iba a abandonar. ¿Qué pasó? Dice la página 237. En la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes en la parábola de la viña, después que Cristo hubo descrito delante de los sacerdotes su acto culminante de impiedad, les hizo una pregunta. Cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Los sacerdotes habían seguido la narración con profundo interés
y sin considerar la relación que él tenía con ellos, se unieron con el pueblo en la respuesta. A los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin advertirlo, habían pronunciado su propia sentencia. Jesús los contempló y bajo su escudriñadora mirada, ellos supieron que leía los secretos de su corazón. Su divinidad irradió delante de ellos con poder inconfundible. Vieron en los labradores el propio retrato de sí mismos e involuntariamente exclamaron: Dios nos libre. Ellos reconocieron, entendieron que la destrucción que Cristo dijo que vendría iba a caer sobre ellos. Ellos entendieron que la sentencia era para ellos y dijeron que Dios nos libre, que no caiga sobre nosotros. 2:37 sigue diciendo: solemne y sentidamente Cristo les preguntó: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayese se desmenuzará. ¿Qué quiere decir caer sobre la piedra? Caer sobre la piedra es rompernos ante Dios, dejar el yo, humillarnos, entender que tenemos que reformar nuestras vidas, que tiene que haber un reavivamiento y una reforma en nosotros. Eso es caer sobre la piedra. Pero si la piedra cae, ¿qué pasó con la piedra que tocó, que chocó, que cayó sobre los pies de la estatua? Destruyó completamente todos los reinos de esta tierra. Porque cuando la piedra cae, esa roca que es Cristo Jesús, cuando Cristo dice consumado es, la piedra cayó, la roca cayó. Cuando Cristo cae, la roca cae y dice consumado es, se acabó todo, todo es destruido, no hay más esperanza para el hombre que no acepte a Cristo Jesús. No hay más esperanza para aquel que no acepta que es pecador y que necesita un Salvador. Pero aquel que reconoce que es pecador y que necesita un Salvador, cae sobre la piedra y se rompe su orgullo, se rompe su vanidad, se rompe todo. Y entonces viene un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Sigue diciendo en la 2:37, entrando a la 2:38. Cristo podría haber impedido la condenación de la nación judía si el pueblo lo hubiera recibido. Pero la envidia y los celos hicieron implacables a los hijos de Israel. Determinaron no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. ¿Estamos entendiendo? Para ellos él era un profeta, por eso hay que tener cuidado, hermanos. No todo el mundo está predicando la palabra de Dios como debe ser. Hay muchos engañadores, pero muchísimos que están presentando a Jesús como profeta. Rechazaron la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias pasiones, feroces e indómitas, produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Su terco orgullo rebelde trajo sobre ellos la ira de sus conquistadores romanos. Jerusalén fue destruida, el templo dejado en ruina,
y el terreno arado como un campo. Los hijos de Judá perecieron en las más horribles formas de muerte. Millones fueron vendidos para servir como esclavos en tierras paganas. Acuérdense, en el año 70, cuando Tito rodea a la ciudad, las madres se comían a sus hijos, pasaban hambre. Y cuando el ejército romano entró, vayan al libro El conflicto de los siglos, vayan a ese libro y lean los primeros capítulos para que ustedes vean lo que pasó en la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito. Cómo la sangre corría como río. Cómo las madres cocinaban a sus hijos para comérselos. Cómo se mataban unos a los otros por la comida. Y cómo hubo tantas cruces que era casi imposible caminar por los caminos. Solamente por rechazar al Mesías. Solamente por calumniar al Mesías. Solamente por blasfemar al Mesías. Fíjense, a Cristo le dijeron hijo de fornicación antes del año 31, cerca del año 31. En el año 31 ellos dijeron que su sangre cayera sobre ellos y sus hijos. Y Jerusalén no fue destruida hasta el año 70. Así que hoy hay personas blasfemando el nombre de Dios y como no les pasa nada hoy, ellos piensan que están bien. No, Dios puede permitir que tú sigas blasfemando el nombre de Dios por un tiempo que Él diga, pero va a llegar el momento que ese castigo va a caer sobre ti. Nosotros podemos seguir tomando el nombre de Dios en vano, podemos seguir diciendo que somos cristianos de boca, pero actuando como el mundo, en una cristiandad hipócrita, siendo hipócritas, cristianos hipócritas. Podemos hacer eso, podemos seguir haciéndolo por muchos años, pero va a llegar el momento que el castigo de Dios va a caer sobre mí si yo sigo siendo un cristiano hipócrita. Sigue diciendo la 2:38. Como pueblo, los judíos habían dejado de cumplir el propósito de Dios y la viña le fue quitada. Como pueblo, los privilegios de que habían abusado, la obra que habían menospreciado, fueron confiados a otros. ¿En qué año? En el año 34. Acuérdense, la última semana de las 70 semanas de Daniel, esa última semana comenzó con el bautismo de Cristo. 490 años le fueron dados al pueblo de Dios para que a ver si ellos volvían a Dios y aceptaban a Cristo como Mesías. Cristo fue bautizado al comienzo, en el año 27, al comienzo de esa última semana de las 70 semanas. A la mitad de la semana, Cristo fue muerto en el año 31. 3 años y medio, a la mitad de la semana, Cristo fue muerto. Y en el año 34 fue la última oportunidad, el último llamado. Ese último llamado que Dios le dio al pueblo de Israel, a los líderes, ese último llamado lo dio Esteban y lo rechazaron. Y en el año 34 el Señor dijo, se acabó. Voy a quitar el candelero del medio tuyo y se lo voy a dar a los gentiles. Se lo voy a dar a la iglesia cristiana, a la iglesia de Cristo, a esa iglesia que fue fundada por Cristo, que fue seguida por los apóstoles. Ya no como pueblo, ahora la salvación es individual. Ahora los judíos, si quieren salvarse, tienen que hacerlo individualmente, pero tienen que hacerlo aceptando a Cristo como el Mesías. Nuevamente, Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, alguna alabanza, en esto pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Espérate, ¿quién escribió Filipenses? Lo escribió Pablo. Pablo llegó al punto de decir, lo que tú viste que yo hice, hazlo. A ese punto llegó Pablo a decir. ¿Podemos nosotros decir eso hoy? ¿Podemos nosotros decirle a la gente, mira, como yo hablo, como yo me visto? No podemos hacerlo. De hecho, no deberíamos hacerlo. Porque nosotros tenemos que decirle a la gente, miren a Cristo. El problema es que Cristo dice que el mundo tiene que ver a Cristo en nosotros. Nosotros no tenemos que decirle a la gente que hagan como nosotros hacemos. La gente tiene que ver en nosotros lo que Cristo hacía. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que vean en él lo que Cristo hizo en él. Nosotros no tendremos que hablar, nosotros tenemos que actuar como Cristo actuó. Que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo que Pablo quiere decir. La iglesia de hoy día, dice así, página 238. La parábola de la viña se aplica no solo a la nación judía, tiene una lección para nosotros. La iglesia en esta generación ha sido dotada por Dios de grandes privilegios y bendiciones, y Él espera los resultados correspondientes. Hemos sido redimidos mediante un rescate costoso. Solo por la grandeza de ese rescate podemos concebir sus resultados. En esta tierra, la tierra cuyo suelo ha sido humedecido por las lágrimas y la sangre del Hijo de Dios, se han de producir preciosos frutos del paraíso. En la vida de los hijos de Dios, las verdades de su palabra han de revelar su gloria y excelencia. Mediante su pueblo, Cristo ha de manifestar su carácter y los principios de su reino. ¿Para qué estamos aquí? Para revelar el carácter de Dios. Para revelar los principios del reino de Dios. Para eso estamos aquí nosotros. Satanás trata de obstruir la obra de Dios e insta constantemente a los hombres a aceptar sus principios. Presenta al pueblo escogido de Dios como una gente engañada. Es un acusador de los hermanos y su poder de acusar los emplea contra los que obran justicia. El Señor desea mediante su pueblo contestar las acusaciones de Satanás, mostrando los resultados de la obediencia a los principios rectos. ¿Cómo podemos decir esto? Nosotros estamos para vivir como Cristo vivió. Nosotros estamos aquí para amar como Cristo amó al pecador. Aborrecer el pecado, hay que hacerlo. Cristo aborreció el pecado. Definitivamente aborreció el pecado. Pero Cristo amó a todo pecador. Cristo amó a Anás. Cristo amó a Caifás. Cristo amó a Judas. Cristo amó a Herodes. Cristo amó a Pilato. Cristo ama al pecador. Y en el momento en que Cristo levantó su voz en reproche,
contra los líderes de Israel era que ya los líderes de Israel no tenían oportunidad. Bienvenida, hermana Astrid. Porque hasta Pilato, Cristo le habló con amor, porque Cristo estaba llamando a Pilato al arrepentimiento. Pero fíjense, después que Pilato no aceptó y rechazó el llamado, Cristo no condenó a Pilato, Cristo no le dijo hijo del diablo, Cristo no le dijo esas barbaridades que están diciendo por ahí, no, Cristo se quedó callado. Se quedó callado y lo miró con amor, lo miró con ternura, como diciendo, Pilato, ya no puedo hacer nada más por ti. Me duele, Pilato. Quise salvarte, Pilato. Quise que entendieras que vine a morir por tus pecados. Quise que entendieras que yo te amo. Pero, Pilato, tú rechazaste ese amor y ya yo no puedo hacer nada más por ti. Tú decidiste tomar ese camino. Lo siento mucho, Pilato. Eso dijo Cristo en su silencio. Cristo no utilizó palabras hirientes. Cristo no utilizó palabras que ofendieran a Pilato. Se quedó callado y diciéndole a Pilato, no puedo hacer más por ti. Sigue diciendo 2:38 a 2:39. Estos principios se han de manifestar en el cristiano individualmente, en la familia, en la iglesia y en toda institución establecida para el servicio de Dios. Todos estos han de ser símbolos de lo que se puede hacer para el mundo. Han de ser representaciones del poder salvador de las verdades del Evangelio. Todos son agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la especie humana. Nosotros, todos, somos agentes en el cumplimiento del gran propósito de Dios para la familia humana. Somos representantes del poder de Salvador de las verdades del Evangelio. Eso debemos ser nosotros. Isaías 59, 1 al 4. Isaías capítulo 59, versículos 1 al 4. Dice así. Isaías 59, 1 al 4. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Escucha, si tú te sientes desesperado, si tú te sientes desanimado, si tú te sientes que ya estás muy lejos de Dios y que ya no hay oportunidad para ti, escucha esto. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Estás lejos de mí? ¿El pecado te ha alejado de mí? Ven a mí, yo te puedo ayudar a vencer el pecado. No te quedes lejos, ven. Yo estoy aquí escuchando, llámame, háblame, yo estoy escuchando. Pero tienes que abandonar la iniquidad, tienes que dejar de creer en hombres, tienes que dejar de confiar en hombres, tienes que dejar de confiar en tu justicia propia. Versículo 3. ¿Por qué? Porque si yo sigo en la iniquidad, dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronunciaron mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Está Dios condenando, acusando, o está Dios llamando a que dejemos de hacer eso? Dios no está acusando, Dios no dice, acuérdense que Dios quiere salvar. ¿Qué dijo al principio? Dios quiere salvar. Pero Dios no puede salvarnos porque nosotros tenemos estas características. Estamos llenos de sangre, hablando mentira, hablando engaño.
Y Dios lo que está haciendo es llamándonos para que nosotros dejemos de hacer eso, para que entonces la salvación sea nuestra. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben trabajo y dan a luz iniquidad. Esto no es una condenación, esto es un llamado de Dios al pueblo, porque ¿cómo comienza? La salvación de Jehová está todavía ahí y el oído de Jehová todavía está escuchando. Pero ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué la salvación es mía? Porque yo estoy alejado de Dios completamente con la iniquidad que hay en mi corazón. Y Dios me está diciendo, Ramón Ayala, deja esa iniquidad, deja esa maldad, deja ese orgullo, deja esa vanidad. Deja de hablar mentira y engaño para que entonces yo pueda escucharte y mi salvación sea suya. Ese es el llamado que Dios está haciendo a Ramón Ayala. Página 239. Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo. Escuchen, a ver si el pueblo de Dios no está haciendo lo mismo hoy. Los dirigentes judíos consideraban con orgullo su magnífico templo y los imponentes ritos de sus servicios religiosos, pero les faltaba la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Por eso estamos presentando el mayor mensaje de amor de Dios al mundo, el santuario. Cuando nosotros estudiamos el camino de Cristo a través del santuario, los pasos que Cristo ha tomado a través del santuario, lo único que nosotros podemos ver es amor. Es lo único. El mayor mensaje que se puede encontrar en el santuario, a través del santuario, es el amor de Dios. Y eso fue lo que se le olvidó al pueblo de Israel. Y eso es lo que se le ha olvidado hoy al pueblo de Dios. No hay amor entre el pueblo de Dios. No nos amamos unos a los otros. Lo que hay es envidia, orgullo, vanidad. Y Dios nos está llamando de vuelta a ese amor. La gloria del templo, el esplendor de sus servicios, no podrían recomendarlos a Dios, pues no le ofrecían lo único que es de valor a su vista. No le presentaban el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Hoy en día lo que hay en medio de los ministros es orgullo y cada ministro dice tener la verdad. Usted ve a todos los diferentes ministerios, todos, que están siendo liderados por un hombre. Y eso es en contra de la mensajera de Dios. La mensajera de Dios dice que no hay ministerio independiente liderados por un hombre. Eso dice la mensajera del Señor, que Dios no aprueba ministerios independientes donde es liderado por un hombre, donde un hombre toma las decisiones. Eso dice la mensajera del Señor. Y eso es antibíblico. Porque donde hay un ministerio que está liderado por un hombre, lo que hay es orgullo y vanidad, porque se tiene que hacer lo que dice ese hombre. Y eso no es bíblico. Y ya lo estudiamos. Aquí nosotros lo estudiamos y lo leímos. Cuando los principios vitales del reino de Dios se perdieron, las ceremonias se aumentan y se hacen extravagantes. Pausa. Acuérdense, va a llegar un momento acuérdense que va a llegar un momento en que ya no habrá iglesias, ya no habrán iglesias, ya no habrá organizaciones y van a haber grupitos en diferentes lugares donde no habrán líderes, esos grupitos estarán, pero ese momento ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser ese momento? Ese momento es cuando salgamos perseguidos. Ese es el momento donde habrán grupitos independientes por lugares y no habrán líderes, serán dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y eso está dicho. Cuando se descuida la edificación del carácter,
cuando faltan los adornos del alma, cuando se pierde de vista la sencillez de la piedad, entonces el orgullo y el amor a la ostentación demandan magníficos templos, espléndidos adornos y ceremonias imponentes. Sigan gastando millones de dólares en esos templos. Sigan gastando millones de dólares en edificios, en un montón de cosas y la gente muriéndose de hambre. Sigan haciendo eso. Que el Señor lo está notando. Porque estamos haciendo tradiciones y costumbres de hombres. En todo eso no se honra a Dios. Una religión a la moda que consiste en ceremonias, exterioridades y ostentación no es aceptable ante Él. Los servicios de tal religión no obtienen respuesta de los mensajeros celestiales. La iglesia es muy preciosa a la vista de Dios y la aquilata no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Acuérdense, aquí no está hablando de una organización, porque acuérdense que la iglesia eres tú y soy yo. Bienvenida Enid Velázquez. No sé quién eres, pero bienvenida. O sea, que la iglesia soy yo. Vamos a leer eso así, miren. Voy a poner mi nombre. Ramón Ayala es muy precioso a la vista de Dios. Dios lo aquilata no por las ventajas eternas que tenga Ramón Ayala, sino por la sincera piedad que distinga a Ramón Ayala del mundo. ¿Ve lo que significa la iglesia? La iglesia somos tú y yo. Y Dios lo que quiere, a Dios no le importa lo externo. Dios lo que quiere es que yo tenga una sincera piedad. Dice, estima a Ramón Ayala de acuerdo con el crecimiento, aquí dice, fíjense, de los miembros. Fíjense bien, ¿cómo estima a Dios a su iglesia de acuerdo al crecimiento de Ramón Ayala? En el conocimiento de Cristo, de acuerdo con el progreso en la vida espiritual de Ramón Ayala. Así es como Dios se siente orgulloso de su pueblo. Así es como Dios puede decir, ese es mi pueblo. Esa es la forma que Dios dice, ese es mi pueblo, porque ese pueblo tiene una piedad sincera. Ese pueblo busca de Cristo y diariamente busca crecer en la verdad de Cristo. Cristo anhela recibir de su viña el fruto de santidad y abnegación. Busca los principios de amor y bondad. Toda la belleza del arte no puede compararse con la belleza del temperamento y del carácter que se han de revelar en los que son representantes de Cristo. Acuérdense que hay un remanente del remanente. Y últimamente va a haber un remanente del remanente del remanente. Sí. Porque hoy en día el pueblo de Dios tiene tanta división, pero tanta división, que es increíble. No hay un pueblo unido. Hay diferentes pueblos diciendo diferentes verdades por ahí. No, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, no, yo tengo la verdad, yo soy el pueblo verdadero. No. Eso es algo increíble. Dios no trabaja así. Dios tiene una sola verdad que se llama Cristo Jesús. Y Dios tiene un solo pueblo que está bajo la bandera de Cristo Jesús. La atmósfera de la gracia que rodea el alma del creyente, el Espíritu Santo que trabaja en la mente y el corazón, son los que hacen de él un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga a su obra. El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, ese que la gente no quiere aceptar, que dicen que no existe, que no es una persona, ese que la gente no quiere aceptar, ese es el único
que nos puede ayudar a nosotros a ir a Cristo. Es el único que nos reprende, es el único que nos redarguye, es el único que nos instruye, es el único que nos enseña, es el único que nos lleva por el camino hacia Cristo, el Espíritu Santo. Y si no existe, ¿cómo yo voy al Espíritu, a Cristo? Si no existe la tercera persona de la deidad, ¿de qué forma yo puedo ir a Cristo? Si es el único que nos llama y nos enseña el camino. El tutor, ese tutor, el Espíritu Santo, que nos lleva y nos dice, por aquí es el camino a Cristo. Sigue diciendo la 2.39 entrando a la 2.40. Una congregación puede ser la más pobre de la tierra. Puede carecer de atractivo de la apariencia exterior, pero si los miembros poseen los principios del carácter de Cristo, tendrán el gozo de Él en sus almas. Los ángeles se unirán con ellos en su culto. La alabanza y acción de gracia de los corazones agradecidos ascenderán al Salvador como una dulce ofrenda. Libro de Salmos, capítulo 50, versículos 22 y 23. Salmos, capítulo número 50, versículos 22 y 23. Salmos 50, 22 y 23 dice así. Entended ahora esto. Lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace sin que haya quien libre. ¿Qué dice aquí? Si yo me olvido de Dios, Él me va a despedazar y nadie me podrá librar de ese castigo, porque yo me olvidé de Dios. 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Por eso es que todo aquel hombre, líder, pastor, presidente, todo aquel que busque alabanza diciendo, aquí se predica la verdad, allá no, aquí es donde único, dame tu dinero que aquí es donde único se predica, no, si no crees lo que yo digo te vas a perder. Todo eso es alabanza del hombre. Aquella persona que diga eso, que dice aquí, no sacrificó la alabanza y Dios lo va a destruir, se olvidó de Dios. Porque Dios va a honrar todo aquel que sacrifique la alabanza propia y que ordene el camino delante de Dios. Yo tengo que dejar de desear la alabanza de otros hombres. Yo soy nadie. Yo, Ramón Ayala, es nadie ante Dios. Nadie. Yo no merezco alabanza de nadie. Por eso cuando la gente, yo tengo un tema y la gente me dice gracias por el tema, yo le digo, la gloria sea para Dios. Por eso soy humano y cuando me he sentido que no puedo dar un tema, no lo tengo. No lo doy. Por eso usted a veces ve que pasa un viernes, pasa un sábado y Ramón Ayala no presenta estudio. Oren. Oren. Porque soy humano. No soy perfecto. No soy sin pecado. Soy tan débil como tú, como cualquier otro. Isaías 67, 1 y 2. Escuchen. Escuchen. Isaías 67, 1 y 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga
haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Versículo 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que a través de su pueblo, a través de nosotros, las naciones conozcan la salvación de Dios. 2:40 sigue diciendo. El Señor desea que mencionemos su bondad y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar de las fiestas sagradas, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se habían de ofrecer en agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza, y en esa forma los caminos de Dios habían de ser conocidos en la tierra y su salud y en todas las gentes. Isaías 43, 11 y 12. Isaías 43, 11 y 12. Hemos tomado un poco más de tiempo porque se cortó la señal, perdimos tiempo ahí, así que vamos a ver si podemos terminar, si no lo cortamos y seguimos después. Isaías 43, 11 y 12 dice: Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. ¿Okay? Jehová, fuera de él no hay quien salve. No hay profeta, no hay pastor, no hay anciano, no hay iglesia, no hay movimiento, no hay ministerio. No salva. El único que salva es Jehová. 12. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. ¿Qué no puede haber entre medio de nosotros? Dios extraño. No puede haber Dios extraño de ningún tipo, porque la salvación viene solamente de Jehová. La salvación no viene de nadie más, ni especialmente de este loco que está al frente de ustedes. El último y el primero que necesita la salvación de Jehová es este loco que está aquí frente a ustedes. Así que nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso, que la salvación viene de Jehová, de nadie más. Dice, sigue diciendo la 2:40. Así debiera ser también hoy. Los habitantes del mundo adoran a dioses falsos. Han de ser apartados de su falso culto, no porque oigan acusaciones contra sus ídolos, sino porque se les presente algo mejor. Han de ser pregonadas las bondades de Dios. Fíjense, cuando nosotros presentamos que la marca de la bestia es el domingo, que la marca de la bestia, que la bestia es el papado, que el cuerno pequeño es el papado, y que ellos se han ido en contra de Dios porque se han hecho ser Dios, porque han querido cambiar la ley, porque han querido cambiar los tiempos, porque han dicho que el día de reposo es el domingo en vez del sábado, porque dice que pueden perdonar pecados. Nosotros no estamos acusando. Nosotros estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios, que iba a ser el cuerno pequeño, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No se está acusando. ¿Ve?
Nosotros estamos diciéndole al mundo lo que dice la palabra de Dios y lo que está, el propósito de eso es llamar al pueblo de Dios a que salga de esa confusión. Eso es lo que quiere decir. Pero nosotros no debemos utilizar ese mensaje para acusar a la gente. Los líderes que son los que han hecho todo esto, son culpables de eso. Pero el pueblo tiene que entender que eso que los líderes están enseñando es falso. Y que el verdadero día del Señor es el sábado. Y que el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Son los únicos. Por eso es que nosotros pedimos perdón por nuestros pecados en el nombre de Cristo. Pero aquel que nos dice que tenemos que pedir perdón por nuestros pecados es el Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados del Padre a través de Cristo. O sea que los tres están involucrados en el perdón de mis pecados. Sigue diciendo la 3:40 a la 3:41. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestros corazones, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre aquel que cuida de nosotros. Él nos ordena que nos regocijemos porque somos la herencia del Señor, porque la justicia de Cristo es el manto blanco de sus santos, porque tenemos la bendita y esperanza de la pronta venida de nuestro Salvador. Porque es que el sábado es un día de gozo, le decía yo a la iglesia en esta mañana. ¿Saben por qué el sábado es un día de gozo? Porque en el sábado nosotros nos gozamos porque Cristo es mi creador. Y el sábado también nos gozamos porque Cristo es mi redentor. Creador y redentor. Y porque como redentor pronto vendrá a buscarnos para llevarnos para estar con Él por la eternidad. Por eso es que el sábado debe ser un día lleno de gozo, de alegría. Pero nosotros a veces lo cargamos con tantas cosas que el sábado se vuelve un día que no deseamos. 2:41 sigue diciendo: el alabar a Dios de todo corazón y con sinceridad es un deber igual al de la oración. Hemos de mostrar al mundo y a los seres celestiales que apreciamos el maravilloso amor de Dios hacia la humanidad caída y que esperamos bendiciones cada vez mayores de su infinita plenitud. Mucho más de lo que hacemos debemos hablar de los preciosos capítulos de nuestra vida cristiana. Después de un derramamiento especial del Espíritu Santo, aumentarán grandemente nuestro gozo en el Señor y nuestra eficiencia en su servicio, al repasar sus bondades y sus maravillosas obras en favor de sus hijos. Estas prácticas rechazan el poder de Satanás, la alabanza, el gozo, la alegría, el júbilo ante Dios, ante la presencia de Dios, nos ayudan a vencer el poder de Satanás. Excluyen el espíritu de murmuración y queja y el tentador pierde terreno. Fomentan aquellos atributos de carácter que habilitarán a los hombres de la tierra para las mansiones celestiales. Un testimonio tal tendrá influencia sobre otros. No se puede emplear un medio más eficaz para ganar almas para Cristo. ¿Qué tiene que ver la gente en nosotros? ¿Qué tiene que ver la gente en nosotros? La gente tiene que ver en nosotros alegría, tiene que ver gozo, tiene que ver ánimo,
tiene que ver misericordia, tiene que ver justicia. Eso es lo que tiene que ver la gente en nosotros. Hemos de alabar a Dios mediante un servicio tangible, haciendo todo lo que podamos para aumentar la gloria de su nombre. Dios nos imparte sus dones para que podamos también dar y hacer así que el mundo conozca su carácter. En el sistema judío, las ofrendas formaban una parte esencial al culto de Dios. Se enseñaba a los israelitas a destinar 1/10 de todas sus entradas al servicio del santuario. Además de esto, habían de traer ofrendas por el pecado, ofrendas voluntarias, ofrendas de gratitud. Estos eran los medios para sostener el ministerio del Evangelio en aquel tiempo. Dios no espera menos de nosotros de lo que esperaba de su pueblo antiguamente. Debe llevarse adelante la gran obra de la salvación de las almas. Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio. Reclama el diezmo como suyo y siempre debería ser considerado como una reserva sagrada a fin de ser colocado en su tesorería para beneficio de la causa de Dios. Él nos pide también ofrendas voluntarias, ofrendas de gratitud. Todo esto ha de ser dedicado para la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Marcos 16, 15 al 16. Y ya estamos terminando. Marcos, un pasaje conocido. Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El último párrafo que vamos a leer en la página 241 dice así: el servicio que se hace para Dios incluye el ministerio personal. Mediante el esfuerzo individual, hemos de cooperar con Él en la salvación del mundo. La orden de Cristo es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Se dirige a cada uno de sus seguidores, a cada uno. No es al pastor, no es al anciano, es a todos. Todos los que sean investidos para una vida semejante a la de Cristo han de trabajar por la salvación de sus prójimos. Su corazón latirá al unísono con el corazón de Cristo. Se manifestará en ellos el mismo anhelo por las almas que él sentía. No todos pueden ocupar el mismo lugar en la obra, pero hay un lugar y una obra para cada uno. No todos tienen que predicar. No todos tienen que ser misioneros. No todos tienen que hacer lo mismo. No, hay un lugar y una obra para cada uno. Quiero terminar. Voy a leer este matinal porque quiero que, por favor, si usted tiene la oportunidad y tiene la capacidad de agarrar este matinal, yo lo puse en Facebook, pero quiero leerlo. Recibiréis poder para el día 30 de agosto. ¿Qué está pasando con la autoridad del espíritu de profecía hoy? Hay gente que está diciendo que el espíritu de profecía para hoy no sirve para dirigir a la iglesia. Que Dios tiene que levantar otro profeta que tome el lugar del profeta de Dios, Elena de White, porque los escritos de un profeta muerto no dirige iglesia.
Por favor, yo quiero que escuchen. Yo espero que la señal no se corte, porque esto es muy importante lo que yo voy a leer ahora. Porque si usted no está convencido de que el espíritu de profecía es luz para hoy, yo espero que por lo menos esto lo ayude. No escuchen a Ramón Ayala, cierren los ojos y piensen que está leyendo otra persona. ¿Ok? 30 de agosto. Recibiréis poder para el 30 de agosto. La luz permanecerá hasta el fin. Para que ustedes vean la falsedad de Satanás. Porque acuérdense que la misma mensajera del Señor dice que había un odio en contra de los escritos, de los testimonios. Un odio. Y cuando una persona te dice a ti que los escritos del espíritu de profecía no sirven para dirigir iglesia hoy porque ella está muerta, eso se está cumpliendo lo que ella dijo en cuanto a un odio que habría contra sus testimonios. Escuchen, la luz permanecerá hasta el fin. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Yo sabía que la señal se iba a cortar. Porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14, 13. La mensajera del Señor murió, pero aquí dice que aunque ella murió, sus escritos con ella sí, sus obras. Escuchen. En estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. A la gente no le gusta que yo diga nombres, pero yo tengo que decir esto. Hay dos personajes que llevan por nombre Claudio, el así llamado tercer Elías, Nelson cuarto ángel, y un así llamado y se hace llamar pastor que no es pastor, que dicen que los escritos del espíritu de profecía no sirven para dirigir iglesia en este tiempo, porque ya está muerta. Y que el pueblo de Dios no tiene profeta porque ya está muerta. ¿Qué dice aquí? Lo voy a leer nuevamente. Por favor, escúchenos. Yo lo que quisiera es que la gente por lo menos escuchara para que no se dejaran engañar por estos personajes que Satanás está utilizando para que la gente le tenga odio a los escritos del espíritu de profecía. Dice así. Ya sea que mi vida sea preservada o no, dice la mensajera del Señor, mis escritos, los de la mensajera del Señor, hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque el tiempo durará hasta que Cristo venga, hasta que se cierre la gracia. Hasta ese momento los escritos del Espíritu de Profecía nos guiarán. Mis escritos son guardados en la oficina, aunque yo no viviera, y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente hasta el fin. Pero mi vigor todavía está preservado y espero continuar para hacer mucha obra útil. Quizás viva hasta la venida del Señor. Ese era su anhelo. La hermana White esperaba que Cristo viniera en su tiempo. Pero si no fuera así, confío en que se diga de mí. Escuchen por favor. La mensajera del Señor va ahora a agarrar Apocalipsis, lo que leímos en Apocalipsis, y lo va a decir, esto es de mí. Dice, pero si no fuera así, si yo no vivo hasta la venida del Señor, dice la mensajera del Señor, confío en que se diga de mí, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor.
Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Agradezco a Dios por la seguridad de su amor y porque tengo diariamente su dirección y orientación. Estoy muy ocupada con mis escritos. Temprano y tarde redacto los asuntos que el Señor me presenta. La responsabilidad de mi obra es preparar a un pueblo que esté de pie en el día del Señor. Fíjense, estos dos personajes dicen que la mensajera del Señor está muerta y por eso nos sirven sus escritos para el pueblo de Dios hoy. Pero aquí ella dice que sus escritos prepararán un pueblo para la venida del Señor. La promesa de Cristo es segura. El tiempo no es prolongado. Debemos trabajar y velar y esperar en el Señor Jesús. Se nos demanda que seamos firmes, inconmovibles, siempre abundando en la obra del Señor. Todas nuestras esperanzas tienen un fundamento en Cristo. En Cristo, nuestro fundamento no es el espíritu de profecía. Nuestro fundamento está en Cristo Jesús. Nuestro pensamiento está en Cristo Jesús a través de su palabra. Por eso, cuando Nelson Cuarto Ángel, cuando Víctor Rodríguez dicen que los escritos de la mensajera del Señor, que está muerta, por eso no tenemos profeta, y que sus escritos nos sirven para dirigir al pueblo de Dios hoy, están mintiendo, porque la mensajera del Señor dijo que sus escritos iban a preparar a un pueblo para la venida del Señor y que sus escritos llegarían hasta el fin del tiempo. Por eso este hombre Nelson Cuarto Ángel, en un debate de hoy, blasfemó el nombre de Dios, porque salió el verdadero hombre irracundo que tiene adentro, ofendiendo, maltratando, tratando de bajar la reputación de un hombre que estaba dándole la verdad acerca de los escritos. Y en la misma palabra de Dios y en los escritos del espíritu de profecía le cayó la boca y se ofendió tanto que le dijo un montón de barbaridades a ese hombre. Y se dice ser profeta y las palabras que salieron de su boca son blasfemia delante de Dios. Seguimos. Están repasando nuestros hermanos el pasado, presente y futuro a medida que se despliega ante el mundo. ¿Prestan atención a los mensajes de amonestación que se les ha dado? Es nuestra mayor preocupación hoy día que nuestras vidas sean refinadas y purificadas y que reflejemos la semejanza divina. Bienvenido, hermana Neudi. Esto deben experimentar todos los que se unan a la compañía de los que son lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Deben estar ataviados con la justicia de Cristo. El nombre de Cristo debe estar escrito en sus frentes. ¿Qué más pruebas nosotros podemos dar? Yo le envío estas pruebas a ese hombre que se dice ser el tercer Elías. ¿Sabe lo que hace? Yo no puedo decirle las palabras que él me envía. Me bloquean de todo, Víctor Rodríguez. Ellos me han bloqueado de todo porque ellos no quieren gente que estudie. Ellos quieren gente ignorante que puedan engañar. Que Dios nos ayude. Dios quiere un pueblo puro, un pueblo santo, un pueblo que abandone el pecado, un pueblo que deje la vanidad, que deje el orgullo, que deje la envidia. Dios quiere un pueblo que se una. Dios quiere un pueblo que seamos uno en la verdad. Satanás es el que acusa, el que divide, el que destruye. Y si nosotros caemos en ese engaño, al cielo no vamos a ir. Ayuda. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder ser tu pueblo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias porque todavía hay salvación. Te damos gracias porque todavía tu oído está atento al llamado de tus hijos. Te damos gracias porque todavía el Espíritu Santo nos está redarguyendo
convenciendo de pecado, nos está llevando por el camino correcto hacia Cristo Jesús. Te damos gracias por el espíritu de profecía, lo que tú has dejado en tu pueblo para dirección hasta el fin del tiempo. Ayúdanos a amarlo, ayúdanos a tratarlo con el amor, como algo sagrado que tú has dejado, para que con la Biblia nosotros podamos fortalecer nuestra fe, para que podamos seguir hacia adelante como pueblo unido, para que podamos ayudarte en la salvación de las almas. Perdona si te hemos ofendido en este tu día santo. Perdona si hemos tomado tu nombre en vano en este día. Ayúdanos a que este día, el próximo sábado, sea un día de gozo, sea un día de alegría, sea un día de delicia ante tu presencia. En tus manos quiero poner a Lucy, a Lilian, a Astrid, a Neudi, a la hermana Echevarría, a todos estos hermanos que se han conectado en este día. Tú los conoces. Yo conozco a algunos, a otros no los conozco, pero tú sabes quiénes son. Tú sabes sus deseos, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus penas, sus tristezas. Como siempre te pedimos y te rogamos que tú te allegues a ellos, que los abraces y que los ángeles del cielo, aquel ángel protector que cada uno tiene, pueda batir sus alas para que todo deseo del maligno pueda apartarse de estos hogares y solamente pueda haber tu paz, tu amor, tu misericordia y tu justicia. Gracias nuevamente. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermano Neudi, si usted es el que tuvo el debate con el hermano si se puede comunicar conmigo, yo le pedí una aceptación de amistad en Facebook. Me gustaría conversar con usted. Si usted quiere, me puede llamar al número de teléfono 252-520-3259. 252-520-3259, hermano Neudi, si usted es el que tuvo el debate con este personaje. Hermano, gracias por estar con nosotros en esta tarde. El sábado se está acabando. Aquí en mi lugar donde yo vivo me quedan unos 20 minutos todavía de sábado. Que el Señor los acompañe y que al comenzar la semana, en donde quiera que estén, que puedan tener una semana bendecida, que puedan tener una semana gloriosa. Pero acuérdate que somos pueblo de Dios, 24/7, donde quiera que estemos, tenemos que representar el carácter de Cristo Jesús. Que el Señor los acompañe, que el Señor los bendiga. Y acuérdate siempre, hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe. Es mi deseo y mi oración. Amén.